Vayamos a 1 Corintios, el clásico, 1 Corintios capítulo, ¿qué? 11, 1 Corintios capítulo 11, y leer unos cuantos versículos, allí en 1 Corintios capítulo 11, está todo en el contexto de la cena, la mesa del Señor, esa mesa que representa, ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y por tener esta representación, nos demanda unas condiciones muy especiales, muy óptimas, en ese acercamiento. Porque no es posible, hermanos, presentarnos delante de Dios y estar delante de Dios, aun cuando en este caso es espiritual. Y obvio, no es el único escenario en el que nos presentamos, sino que aún vamos a participar de esa realidad que es Cristo. Como dice la Biblia, a comer de Cristo. Y yo sé que en esto, otra vez, seguramente por ignorancia, por otros factores que voy a mencionar, a veces cometemos el horror de fallar en esto. Y otra vez, la reflexión en esta mañana no es para desanimar, es todo lo opuesto. Y para que lo hagamos bien y recibamos la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Ahí en el verso 27, de manera, 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ojo que aquí está la llave a saber usar. Porque el que come o bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque estaríamos comiendo del que nos va a juzgar, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si lo estamos pisoteando o estamos hablando de su señorío, de lo que Él es, y a la par hay disonancias en nuestra vida, cosas que chocan con lo que Él manda y ordena, estamos comiendo ¿qué? Juicio. ¿Por qué? Porque si yo digo, Él es el juez, un día voy a dar cuentas ante Él y lo estoy pisoteando y estoy desobedeciendo abiertamente lo que Él me pide, ¿qué es lo que estoy haciendo? Embodegando juicio para mi vida. Y por eso la conclusión que el apóstol va a dar más adelante. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y cuidado, ese debilitamiento no necesariamente es físico, es también espiritual. Y primero comienza en lo espiritual, el debilitamiento. Y cuando el debilitamiento se hace real en lo espiritual, toca nuestro cuerpo.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuidado que aquí hay una puerta de escape. Y es que muchas situaciones por las que atravesamos, por ser consecuencia de haber fallado espiritualmente, Dios trae o se abre la puerta a cosas negativas y son la oportunidad que Dios nos da para que corrijamos, para que evaluemos. Es allí donde debemos tener cuidado, hermanos, y en estos tiempos donde como iglesia estamos entrando a otras dimensiones, creo en la autoridad que Dios nos ha dado, pero resulta que la autoridad no tiene poder. La autoridad solo es el derecho legal que tengo para hacer, declarar, determinar algo, pero el poder está en Dios. Cuando mi autoridad no tiene respaldo de vivencia, Dios no obra. Por más autoridad que Dios me haya dado, porque el poder es de Dios. Metámonos eso a la cabeza y entendamos. La autoridad no es poder, la autoridad es derecho legal para decir, para moverme, para actuar. Pero ¿quién es el que extiende la mano? El que me dio la autoridad. Cuando el que me dio la autoridad sabe que yo estoy viviendo fuera de su autoridad, ¿será que me respalda con autoridad? No. Y algo que la iglesia tiene que entender, y el cristiano tiene que entender, si usted no ve a Dios respaldándolo en su vida, en el día a día, el lunes, el martes, el miércoles, hasta el sábado, no crea que lo va a respaldar el domingo. Si usted no lo ve respaldando su vida todos los días y desde esa intimidad con Él, no espere que lo respalde el domingo. Si usted vive de lunes a sábado como quiere, en desobediencia, no espere ver la mano de Dios obrando el domingo, porque usted va a llegar seco, contristado el Espíritu Santo. Si usted no ha adorado en la semana, no espere fluir en adoración el domingo. Error craso. A veces creemos que esto es mágico. Esto no es mágico. La cena no es mágica. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y un problemita que había también en Corintios, la iglesia en Corinto, y que lo voy a mencionar en otra dirección. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Y saben por qué? Me les adelanto. Porque en la cena podríamos ser tentados a comer por físico hambre. Y es pecado. Porque es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y es algo espiritual. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Entonces, son muchas cosas las que se podían decir en esta mañana, y voy a intentar correr con ellas desde estas cosas que, de ese tema general, en dirección a la manera correcta de participar de la cena o la mesa del Señor, el pensar de manera puntual en varias cosas que nos hacen indignos para participar de la misma. Y recuerden que esta mesa, la Biblia la menciona también como la comunión
o la llamamos la Santa Cena, y que tiene un triple significado, que es un recordatorio de la muerte sacrificial de Jesús por la humanidad, que simboliza la comunión y unión presente de los creyentes con Cristo, comunión, unión, porque yo soy fortalecido, alimentado o debilitado de lo que coma. Y si estoy comiendo del pan de vida, ¿qué debe proporcionar ese pan a mi vida? Vida. Si lo hacemos correctamente. Pero también esa mesa simboliza que un día Cristo va a venir, lo que ya les decía. ¿Cómo así? Que digo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que un día debo comparecer ante Él, que voy a ser juzgado, y soy irreverente, y en especial al participar de la mesa. Pero hay un detalle allí clave. Es cuando no, lo decía Pablo, y podrían haber otros, es no discernir lo que son realmente los elementos. Y el problema está cuando nosotros miramos los elementos en cualquiera de dos direcciones negativas. En el mundo evangélico se podría fallar primeramente y quizás únicamente en ver los elementos como meras realidades físicas, pan y vino, y no ver más. Pan y vino, es pan y vino. Pan y vino con el que me puedo relacionar aún en mi casa, todos los días, comer pan. Pero saben, hermano, ¿cuál es el detalle? El problema está cuando nosotros consagramos algo para una función determinada. Y si yo consagro algo para una función determinada y no lo respeto, y no respeto el principio y lo violo, y especialmente consagrado a una cosa santa, es como cuando nosotros decimos, consagro mi vida a ti. Y después andamos y vivimos como si no la hubiésemos consagrado. Más cuando aquello que hemos consagrado simboliza al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Allí la cosa se hace más seria. Y para remate, cuando aquello que hemos representado como de Cristo lo ingerimos, lo hacemos carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Y decimos, estoy comiendo del santo, estoy comiendo del verdadero, estoy comiendo del justo, me estoy alimentando de la verdad. Y sin embargo vivimos diciendo mentiras, a diestra y a siniestra. Ese es parte del problema. Que caemos en una contradicción. Y no cualquier contradicción. Una contradicción aberrante. Cuidado. Cuidado con esto. Entonces, es allí donde necesitamos el discernimiento espiritual para poder entender. Necesitamos primero discernir y después entender. Pero este discernimiento no es con mente natural, es con mente espiritual. Ahora, yo veo una debilidad en mucho del cristianismo hoy. Vivimos en unas contradicciones. Decimos que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros y en las cosas cruciales de la vida no buscamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, desde la misma comprensión de la palabra, piden al maestro de los maestros que les enseñe, que les revele, que les muestre? Ah, no, yo no entiendo. No leo porque no entiendo. Y dices que cargas el maestro dentro de tu ser.
que eres la habitación del Maestro de los Maestros. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo está en nuestra vida para estar de lujo? Y algo que tenemos que entender, normalmente, aun cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, si nosotros no le pedimos, a veces Él no obra. Porque eso se llama pedir, eso se llama dependencia. Donde hay dependencia en Dios, hay clamor, hay petición, porque soy consciente que necesito. Que sin la fuerza de Dios, sin los recursos de Dios, es imposible vivir una vida cristiana victoriosa. Y como por carne, por naturaleza, por nacimiento, somos independientes y autosuficientes, nacimiento natural, y eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Usted puede, para eso Dios le dio las manos, hágalo. Y nos volvimos independientes, autosuficientes. Y llegamos a la vida cristiana y queremos seguir con la misma independencia, con la misma autosuficiencia, desperdiciando el gran recurso de sobrenaturalidad que Dios nos ofrece. Ahora, corramos un poquito con esto. Desde esos elementos, no me voy a detener en algunos. Desde lo mental, concluyamos. Un obstáculo, participar sin entender lo que representan los elementos, su realidad espiritual. Allí, si no tenemos otra vez el discernimiento, porque es algo espiritual, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Yo no sé si en todas las líneas católicas, y muchos de ustedes que vienen del catolicismo, seguramente, yo no me levanté en ese contexto, siempre me levanté en un contexto evangélico, aun cuando esto no me lo enseñaron, esto que voy a decir, pero no sé si en todas las líneas del catolicismo, pero dentro del catolicismo, como religión cristiana, está la famosa teoría de la transustanciación, que cuando se toma en el rito de la comunión, de la cena, el pan se convierte ¿en qué? En cuerpo de Cristo, y la sangre se convierte, el fruto de la uva se convierte en sangre de Cristo. La Biblia no dice eso, porque en primer lugar eso es espiritual. Jesús ya había celebrado esta reunión y dijo: yo soy el pan de vida, el que come de mí, y nosotros no vemos a ningún discípulo mordiendo a Jesús y comiéndosele un pedazo, nada de eso. Lo otro es que si esto fuese así, la cabeza me dice, si hubiese esa transustanciación, la cabeza me dice que aún los elementos deberían cambiar de sabor. Pero el pan sigue sabiendo a pan y el fruto de la uva sigue sabiendo a fruto de uva. Ahora, en eso no nos vamos tampoco a enredar y a complicar, porque en última instancia hay realidades espirituales que hoy no las entendemos, pero mañana quizás las vamos a entender. Y habrá otras que nunca las vamos a entender en esta tierra. Pero, aun si eso fuese real, eso de la transustanciación, habría mayor responsabilidad si eso fuese cierto. Porque ¿cómo obrar de manera indigna frente a un portento de Dios? ¿Cómo ver la mano de Dios moviéndose, obrando, manifestándose, y yo viviendo indignamente? Cuidado con esto. Cuidado. Y otra vez, si no hay entendimiento,
es porque no hay discernimiento. Y como el discernimiento es espiritual y exige unos procesos más serios, pida a Dios discernimiento. Pídale al Espíritu Santo discernimiento. Pero saliendo de este elemento mental y espiritual, vayamos a la actitud. Y aquí sí quiero correr. Y cada uno coja lo que tenga que coger, evite lo que tenga que evitar. Desde la actitud, cosas que nos hacen indignos, participar con una actitud cerrada desde lo que son los elementos. Ya no espiritualizarlo al punto extremo, pero mirar solo elementos. Esto solo es pan, esto solo es fruto de la uva. Y menospreciarlo. Cuidado. No es el elemento lo de valor, es lo que representa. ¿Qué fue lo que dije? No es el elemento, es lo que representa. Por eso, de cierto tiempo para acá, yo he insistido en esta participación. Uno, se consagran los elementos y los elementos consagrados que no se consuman, que queden, volverlos a repartir y no que los niños anden corriendo con pan y cosas por el estilo que se consagraron para ello. Cuidado con eso. Y las personas que van a servir en esta mañana, asegúrense que lo que quede se vuelve a repartir a todos los que participaron. Y ningún elemento por allí, y que mi niño consentido pidió pan consagrado de la mesa y se lo estamos dando. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso es un error? Decir, uy, el pastor se nos volvió místico. No, es que las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Y a los niños hay que enseñarles desde temprano. Las cosas de Dios son serias. Entonces, cuando miramos solo el pan, los pan lo hicieron en la California, o lo hicieron en la panadería Lucumí, Lazo, qué sé yo. Pero, hermano, es un elemento que ha sido consagrado para un servicio santo. Cuidado. Otra actitud negativa. Otra actitud negativa. La falta de reverencia y adoración a Dios y gratitud. ¿Cómo así que son estos elementos representan a Cristo? Y lo voy a hacer sin reverencia. No en una actitud de adoración y de gratitud. Y no estoy hablando solo de formas externas, en nuestro corazón, dentro de nosotros. Gratitud, adoración, y gratitud y adoración, no solo cuando participamos de la mesa, todos los días, porque todos los días disfrutamos de los beneficios de este sacrificio. Todos los días. A veces nos cuesta la adoración. Y apréndete esto, te doy una definición de adoración sencilla para que la practiques y la practiquemos todos los días. Adorar es celebrar los atributos y las proezas de Dios. Sencillo. Eso es adorar, celebrar los atributos. ¿Qué atributos de Dios? Su grandeza, su santidad, su misericordia, su bondad, su verdad, su fidelidad, su poder. ¿Qué proezas hace en nosotros y más allá de nosotros? Nos sostiene la vida, nos da la provisión diaria, nos guarda en medio de un mundo malo, nos da victoria, nos mantiene. Si estamos enfermos, nos sana. Aun cuando los médicos dicen, esto es incurable, aquí no se puede hacer nada, y viene el Rey de Reyes y Señor de Señores y pisotea
todo el diagnóstico médico, porque para Dios no hay nada imposible. Esas son las proezas de Dios. Eso es adorar. Y si el cristiano y un ser humano con sus 5 sentidos y que dice creer en Dios no puede reconocer eso y no puede celebrar eso, hermanos, necesitamos ser zambullidos nuevamente. Adorar sencillo es celebrar los atributos, lo que Dios es y lo que Él hace, sus proezas, suficiente, pero hacerlo de corazón, con gratitud, de verdad, no solo repitiendo mecánicamente. Actitud de adoración. ¿Cómo así que estoy frente a los elementos de mi liberación y de mi salvación eterna? Representando al que me ha dado la vida eterna, al que me sacó de las tinieblas, de la porquería, de la oscuridad. Y si naciste en hogar cristiano, más allá que en algún momento te enfrentaste también al pecado y te derrotó, al que te evitó mayores azotes del pecado. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no rendirle culto? ¿Cómo no vivir con la cabeza humillada delante de Él? Reverencia. Desde nosotros. Humildad. Humildad. Si hay un problema en el ser humano, es el orgullo, es la soberbia, producto del pecado, el apartarse de Dios. En esa falta de humildad nos hace indignos de participar de la mesa. Y el problema es que a ningún ser humano le gusta ser humilde. A ninguno. La mayoría de nosotros, cada que nos dicen algo que no va acorde a nuestra realidad o creemos que no va acorde a nuestra realidad, comenzamos a gritar y a pelear. Yo no sé si por eso y esa realidad, para que afinase, Dios me puso donde me colocó. Yo no quise ser maestro de escuela pública, que por no lidiar con niños y con padres, y para no estar fregando haciendo huelgas, reclamando derechos y cosas por el estilo, para no estar recibiendo críticas. Y miren en la vitrina en que Dios me colocó. Y muchos vivimos huyendo a los tratos de Dios para enseñarnos humildad. Pero déjeme decirle, hermano, el Espíritu Santo no llena leones ni panteras. Con su naturaleza bravesca ya es suficiente. Recuerden que el Espíritu Santo desciende sobre corderos, sobre gente mansa, gente humilde. Y muchas veces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y lo contristamos y lo alejamos y lo distanciamos por nuestras reacciones leonescas, panterescas. Y lo que ganamos aquí, pues nuestro tiempo a solas, ¿en dónde lo perdemos? Defendiéndonos. A uña, a brazo partido, y el diablo sabe eso. Y nosotros nos les tragamos el cuento ligerito. Ya sé por dónde quitarle lo que recibió. Salimos con el bolsillo lleno después del culto de adoración y a veces el domingo en la tarde ya estamos pelados, con el bolsillo pelado otra vez, secos. Y ni cuenta nos dimos en dónde perdimos la bendición que recibimos en la reunión, porque no somos mansos.
Hermano, y aun cuando no nos guste la humildad ni la mansedumbre, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, nos es obligatorio ser mansos y humildes. Y es una decisión que nos toca tomar a nosotros. Y si no la tomamos, vamos a vivir una vida cristiana siempre en mediocridad, en nuestras fuerzas. Porque el Espíritu Santo vivirá contristado, entristecido, arrinconado. Querramos o no, el cristiano tiene que ser humilde, porque ser cristiano no es solo aprender de Cristo, hablar de Cristo. Ser cristiano es aprender a vivir como Cristo. Y en esa escuela estamos todos. A vivir como Cristo. Que eso es lo que la gente quiere ver, el que no conoce quiere ver. Usted habla como Cristo, pero usted no vive como Cristo. Y cuando nos dicen, usted no parece cristiano, normalmente en algunos sí, también es por el vocabulario. Y acepto que a veces, dependiendo de dónde se venga y lo que se haya vivido, desmontar ese vocabulario no es de un día para otro. Acepto eso. Pero normalmente no es ni por el vocabulario, porque nos aprendemos el vocabulario cristiano. Son nuestras reacciones, son nuestras vivencias en otra dirección. Entonces, cuidado con estas realidades, más allá de ello, hacia otros, y especialmente nuestros hermanos, muchas veces el orgullo, la crítica, por creernos mejores que ellos. Los criticamos, nos creemos mejores que ellos. El orgullo, creernos mejores que otros. Entonces comenzamos a criticar, comenzamos a señalar, nos convertimos en señores cuando nosotros solo somos siervos inútiles y comenzamos a criticar, aún a veces como pastores, comenzamos a cantaletear desde el púlpito porque nos creemos mejores. Y acepto que de vez en cuando hay que arengar y desafiar, pero que sea con la actitud de que el hermano reaccione buscando su bien, porque tanta alcahuetería también es pecado, y es indiferencia, y es no me importa, viva como viva, ese es su problema, y esa no es una actitud cristiana. Entonces, eso de creernos mejor, y más en esto de la cena, a veces podemos estar participando de la mesa y estamos con la cabeza en otro, y fulano no debería participar. Y a veces algunos reciben los elementos y están mirando para otro lado, pendientes si tal persona va a participar. Y yo voy a ver si va a participar. Y nos convertimos en jueces de oro. No hay derecho. Hermano, preocúpese por su vida, por su salvación. Y si se preocupa por otro, preocúpese por el bien de otro. Y aún si sabe que está mal y usted no sabe si se arrepintió y está buscando precisamente restablecer su relación con Dios, aún alégrese de que va a participar. Ahora sí han habido cosas mayores, como a veces nos enranchamos y no te perdono, y a veces entre hermanos, pues antes de participar, por favor, acérquese al hermano y dígale, te perdono la deuda, cuenta saldada. Y participen. Pero a veces hasta en ello fallamos. Estar pendiente de si la persona va a participar o no participó. Y si es familiar, pues peor dolor. Entonces, cuidado con ese orgullo de creernos mejores y estar criticando. Y podría decir otras cosas por allí, pero vamos desde la motivación, no solo desde la actitud, sino también desde la motivación. Ya toqué algo de lo mental, el discernimiento, el mental espiritual, el discernimiento, el entendimiento, desde la actitud, ahora desde la motivación. Cuidado con participar con una motivación equivocada o errada
de lo que son o representan los elementos. Y participar no con el objeto de ser esa ofrenda día a día más grata para Dios, de servirle siempre y de querer agradar y honrarle por todo lo que él ha hecho a su favor, sino por otras motivaciones. Para que me vean que yo también participo, que yo también merezco, para que no digan, estás en pecado y por eso no participas. El que dirán, no se ponga a comer juicio, hermano, por temor a que lo señalen. Sea humilde, seamos humildes. Cada uno debe saber cómo está. Y el hermano que ve que alguien no participa, no se ponga a estar inventando, a estar cavilando, no se convierte en juguete del diablo. Aún si lo vio que no participó, póngase a orar por él. ¿Por qué estará pasando el hermano? Y ore por él, para que en la próxima participación lo pueda hacer con libertad. Eso es cristiandad, eso es hermandad, eso es ser hijo de Dios. Entonces, tengamos cuidado con esto. No participar por miedo. O participar por miedo a que lo señalen, a que le pregunten por qué no lo hizo. Y el que pregunta, que sea para bien, no solo para chisme, no solo por saber. No participe, hermano, por competencia. Fulano lo hace, yo también lo hago. Yo no me voy a perder esto cuando la otra persona, quizás con la que tuve diferencia, es que no se lo va a perder. No es por competencia o tener que verme igual a los demás. Y detrás de eso, obvio, que hay orgullo, que hay soberbia. Y termino con esto. Porque esto tiene no solo un direccionamiento horizontal, o antes de ese horizontal, un direccionamiento vertical hacia Dios, un direccionamiento hacia nosotros mismos, también hay un direccionamiento horizontal, desde lo práctico y vivencial. No participe sin considerar la situación de los perdidos y de los menos favorecidos. En la iglesia en Corinto, uno de los problemas es que la cena lo habían hecho un ágape, lo habían unido a un ágape, a una comida, cada uno llevaba su comida. ¿Qué hacían los ricos, los más pudientes? Pues llevaban sus grandes manjares y comían sus grandes manjares delante, a veces hasta de los que no tenían y no les ofrecían. Y de ñapa habían caído en que no esperaban, no eran ordenados en una hora y en un momento, todos juntos, sino que algunos se adelantaban y comenzaban a comer cuando les daban la gana. Y habían vuelto eso pues una galería. Pero detrás de eso se daba una falta de consideración a los pobres. A los pobres, a los menos favorecidos, primero dentro de la congregación. Si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios y vemos un hermano con verdadera necesidad, ¿qué nos toca hacer? Si yo lo puedo ayudar, ¿qué me toca hacer? Y no debo esperar ni que me pida, porque yo ya estoy viendo la situación. Bueno, aquí normalmente lo hacemos a través de la iglesia.
Y hace rato no lo decía, pero aprovecho el espacio. No dejemos de ofrendar para lo social. Gracias a Dios, yo estoy terminando esta carrera y al menos desde lo humano, desde lo terreno, desde lo laboral, pero hasta aquí. Ninguna iglesia puede decir que le he quitado esto y le he quitado lo otro. Porque como decía Pablo, para ello cuando lo pude hacer estas manos, me fueron suficientes. Además de ello, ustedes y los que no lo saben, en la denominación en la que he trabajado todos estos casi 40 años, los pastores no manejan plata. El pastor es solo un ordenador de gasto desde lo que la iglesia en su asamblea ha presupuestado. Y en eso sí, no sé, a menos que me equivoque, y si me equivoco, alguien que me corrija en su momento, pero nadie podrá decirme, el pastor me quitó esto, el pastor me manipuló con esto, el pastor me trabajó con esto y me metió las manos al bolsillo. En alguna ocasión alguien vino aquí y a dar una ofrenda, un diezmo. Esa persona me dice, esta plata la teníamos era una esposa, dice, y esta plata la teníamos para comprar una casa, pero yo la quiero diezmar. Le digo, ¿usted ya habló con su esposo? Me dijo, no. Le dije, póngase de acuerdo con su esposo. La plata nunca apareció. Si hubiese sido un vivaracho, ¿qué hubiese hecho? De una. Y hoy más que ayer, cualquier ingreso, como pastor estoy pendiente, quién es la persona, en qué trabaja, en qué labora, cuál es la fuente de ese ingreso. Hermanos, en estos 40 años, si yo hubiese trabajado por plata, es posible que ni estaría aquí. Porque hubiese buscado mejores sitios, sin decir que este sea un mal sitio, pero hubiese buscado sitios más pudientes, más floridos. Pero esto no es por plata, hermanos. Esto nunca ha sido por plata. Y mis hijos lo saben, y mi familia lo sabe. Esto no ha sido por plata. Y doy gracias a Dios porque hoy son respetuosos en esas áreas. Sí, tuvieron carencias, como muchos han tenido, pero no las carencias que todos han tenido. Pensemos en los más necesitados. No podemos hablar de una relación tan buena con Dios y una espiritualidad, pues, que ya no cabemos en la tierra. Y pasamos por alto de las necesidades más elementales en otros. Todas esas cosas nos llevan a esa condición de indignidad para participar. Porque si participamos de la mesa es símbolo de amor, de entrega. La mesa es símbolo de sacrificio. Y desde ese sacrificio, no solo la comunidad cristiana, también la comunidad no cristiana, el compartir de Cristo a los perdidos. Nosotros que hablamos de la bendición de ser cristiano, de la bendición de esta comunión con Dios, debemos pensar también en los que no son cristianos, en los que viven alejados, los que están siendo engañados por espíritus de iniquidad, están siendo controlados por demonios, espíritus que nada tienen que ver con el Dios vivo. Hombres y mujeres encadenados, y ayer, quizás buscando una salida a una problemática, se abrieron a lo espiritual
y no fueron conscientes de que en lo espiritual hay dos caminos, uno bueno y uno malo. Y el enemigo se metió. Me ha tocado ver en la vida personas atadas que se metieron en caminos equivocados en lo espiritual. Y hasta para decir, hasta poder anhelar ser liberados, es un problema en ellos. Porque los demonios en ellos no se los permiten y los amenazan y los enmudecen. A veces los llevan a desmayos. Le cierran los oídos físicos y espirituales para que no oigan. Y como los mantienen amenazados, que si tomas esa decisión te mato, en ese temor viven en angustia, sabiendo que están equivocados, que cometieron un error y que no tienen la libertad de voluntad para decir, libérenme, ayúdenme. Y hermano, y son esas cosas las que deben llevarnos, a menos que seamos emisarios del diablo, conscientes, a jugar con honestidad y transparencia en esta vida cristiana. Y yo no sé de todo lo mencionado y lo que no haya mencionado. ¿Qué sabes tú que te hace indigno? Que es tiniebla, que es oscuridad, que es basura, que es porquería y que no tiene comunión con la santidad, con la verdad, con la justicia, con la luz que es Cristo. Tú lo sabes. Todos somos tentados. Todos somos tentados. A diario. Pero como alguien ha dicho, tipificando la tentación en esta dirección, el problema no es tanto que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, hasta que se lleguen a sentar en nuestra cabeza, porque se pueden asentar en un momento y los podemos ahuyentar. El problema es permitir que los pájaros hagan nidos en nuestra cabeza. La tentación va a llegar a la mente. El problema está si nosotros la albergamos y le ordenamos la casa y le tendemos la mesa y le damos de comer. El problema está allí. Allí donde estás. Allí donde estás. Cualquier cosa que tú crees que te pudiese generar condición de indignidad, verbalízalo delante de Dios. Tu hermano no tiene que oír. Si tienes diferencias muy marcadas con algún hermano y quieres participar, y aunque no quisieras participar, pero si vas a participar, ten la libertad y te colocas en pie y vas y lo buscas y lo abrazas. Y le dices, perdóname. O si tú tienes que perdonarlo por algo que no le has perdonado, perdónale. Y yo también a ustedes les pido perdón cuando en algún momento, en una condición de indignidad, les prediqué, oré por ustedes, consciente o inconscientemente. Y desde esta realidad de indignidad, llévala delante de Dios con el compromiso de no volver a caminar en ello. Y pedirle al Espíritu Santo que te limpie, que nos limpie. La mesa del Señor, la mesa del Señor es el mejor momento, es el mayor momento
de una verdadera adoración a Dios. Y la gratitud y la devoción deberían fluir de nuestros labios. No solo al participar, solo sabiendo que vamos a participar. Porque vamos a estar delante de los símbolos de nuestra redención. Que si no hubiésemos sido redimidos, muchos quizás ni vivos estaríamos hoy. Ni cuerdos estaríamos. Estaríamos bien locos, endemoniados. Otros bajo tierra. Consecuencias del pecado. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. No solo de dónde nos sacó Dios, sino que nos ha evitado Dios. ¿Qué nos ha evitado Dios? ¿De dónde te sacó? ¿Qué te ha evitado? ¿Qué me ha evitado? ¿Y qué tiene preparado para nosotros? Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos por ser tan simples. Perdónanos por ser tan descuidados. Por ser tan conformistas. Perdónanos. Por ser faltos de sabiduría. Por no discernir ni entender las grandes bendiciones que tenemos en ti. Porque no solo nos sacaste de la esclavitud, no solo quitaste el yugo del diablo de nuestras vidas, sino que nos posicionaste, nos colocaste en posición de autoridad, con la promesa de tu respaldo de poder. Como le dijiste a Jeremías, te he puesto para arrancar y destruir. Te he puesto para plantar, para edificar. Y tú, que has sido llamado para arrancar y destruir, tienes autoridad para arrancar y destruir de tu vida y de tu familia lo que no honra a Dios. Arrancar, destruir toda obra demoníaca en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu barrio, en tu esquina. Y tienes autoridad para declarar bendición, plantar, edificar lo bueno. Pero eso solo cuando hay comunión con Dios. Porque la comunión con Dios da confianza. Y como dije antes, si tienes comunión con Dios y vives en temor a Él y lo ves obrar el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, ya sabes que el domingo que vas a la reunión, Él va a seguir respaldando. Y en el nombre de Jesús, toda atadura demoníaca contra este pueblo, contra esta congregación, todo velo, todo guarnición de iniquidad contra este pueblo, lo arrancamos, lo arranco en esta hora, en el nombre de Jesús, lo derribo en esta hora. Todo emisario de las tinieblas, cercano o distante, asignado para frenar el avance de esta congregación, en el nombre de Jesús, arranco y derribo esa obra. Aún a los nuevos convertidos, declaro afirmación, victoria para ellos en el nombre de Jesús. Declaro crecimiento espiritual en su vida, afirmación, se consolidan en la fe que es en Cristo Jesús. Y toda opresión demoníaca, toda obra de tiniebla, la hoyo, la pisoteo,
en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, tú haces la obra y tú sigues quitando, tú sigues mostrando, tú sigues llamando. Oh Dios, revélate. Revélate a los hombres y a mujeres aquí presentes, esos velos espirituales, arráncalo esas vendas, quítalas, Espíritu Santo. Allí donde hay hombres y mujeres que tú les has colocado aquí y les has capacitado y les has usado aún en tiempos atrás. Oh Dios, corrige lo que tengas que corregir. Quita la vergüenza en su vida, si es vergüenza, el complejo, el temor, lo que sea, y levántalo, Dios, para que sean útiles a este cuerpo, que no sean órganos y miembros lisiados, que sean útiles, útiles a Dios, útiles. Hermanos, nosotros no podemos seguir jugando a esto. Decir que somos una cosa, pero vivimos otra. Que soy hijo de Dios, que soy el templo de Dios, que soy la habitación del Espíritu. Y si el que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, ¿qué no hará en nosotros y a través de nosotros? Oh santo, santo. Oh santo, santo. Santo es el que nos llama, el que nos llamó, el que un día nos llevará a su presencia. Santo y poderoso, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que derrotó a Satanás. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, nuestro Señor. Jesús, por cuya herida fuimos todos sanados y seguimos siendo sanados. Perdona, oh Dios, allí donde hoy trajimos indignidad, y haznos esas vasijas adecuadas para mostrar tu gloria. Gracias a Dios porque tú nos levantas como comunidad. Gracias. Y gracias porque tú desalojarás el espíritu de opresión, el espíritu de enfriamiento, el espíritu de mundanalidad. Y gracias a Dios porque en tu nombre la esterilidad es hollada, es pisoteada, la esterilidad congregacional es derribada y edificamos y se levanta en este lugar un pueblo victorioso, un pueblo que encarna tu gracia, un pueblo que encarna tu amor, un pueblo que encarna tu misericordia, un pueblo que encarna tus frutos, tus buenas obras, un pueblo que encarna tu amor, tu compasión, y en especial un pueblo que es recipiente de tu poder, un pueblo que cuenta con tu respaldo. Y muchos verán tu gloria. Muchos verán tu gloria en nosotros y a través de nosotros. Oh Dios, los cuerpos enfermos en esta mañana, que si no en este momento, en el momento de participar de los elementos, los que lo van a hacer, sean sanados. Que toda debilidad, toda enfermedad y todo espíritu de muerte que esté rondando los cuerpos, aún por no haber discernido, por haber comido indignamente del pan y de la copa, que esas plagas se vayan en el nombre de Jesús y que haya sanidad, salud, vida
que los cuerpos cansados sean vivificados, fortalecidos. Y allí donde hay espíritu de muerte, debilitando, fatigando los cuerpos, espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahuyéntalo de una manera muy sencilla. Si el Espíritu Santo está en ti, a cuando el enemigo moleste en la periferia, solo dile al Espíritu Santo: cúbreme, contrarresta, y en la autoridad que Dios te da y nos da, dile: espíritu de muerte, te vas, porque esta casa no es tuya. Te vas de este cuerpo, porque esta es la morada del Dios vivo. Te vas, te vas, te vas. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas de mi cuerpo, te vas de mi hogar, te vas de mi familia, te vas de mis hijos. Hay familias que arrastran maldiciones en el área de la enfermedad y en otras áreas, y el diablo siempre se está metiendo por allí. Identifica esa realidad y colócate en la brecha y resiste al enemigo y dile: te vas, porque este territorio no te pertenece. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, vivifícanos de manera integral. Levántanos de manera integral. Y perdónanos, Dios, por no darte gloria en el nivel que hemos debido darte gloria. Allí donde predicamos cosas grandes de ti, pero no las vivimos. Perdónanos. Perdónanos. Despiértanos, Dios. Despiértanos, Dios. Despiértanos.